Sí, yo creo que efectivamente estamos frente a una clara incapacidad de parte del Ejecutivo de hacer frente a los múltiples conflictos sociales, porque lo que estamos viendo es eso, una variedad de situaciones de conflictos y estallidos sociales en varias zonas del país, y muchos de esos conflictos además están vinculados con la minería. A la información que presentamos son las tres noticias más importantes del día, y es este comunicado que ha emitido la minera Saurer Perú. En este caso, lamentablemente, el campamento minero Los Chancas de Saurer Cooper lamentablemente fue reducido a cenizas. Y para dialogar sobre esta problemática estamos conectados con nuestro invitado José de Chávez, especialista en conflictos mineros y ex viceministro de Gestión Ambiental del MINAM. ¿Cómo está, señor de Chávez? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. A usted, por favor. Según la agencia Reuters, el incendio en Los Chancas habría sido provocado por mineros artesanales que extraen cobre en esta zona y que se oponen a la construcción de esta nueva mina. ¿Cuál es la información que usted maneja? ¿Por qué ellos han tenido que incendiar propiedad privada de esta empresa minera? A ver, efectivamente, digamos, todo indica que han sido mineros informales. Esta es una actividad que está creciendo fuertemente en provincias, en regiones como las de Apurímac. Hace una semana y media aproximadamente también ocurrió un hecho muy similar. También en la provincia de Aymaraes se quemaron los campamentos de una empresa que se llama Empresares, del grupo Hochschild, y también fue un modus operandi muy similar, y todo indica que han sido mineros informales. Lo que está ocurriendo, esto no tiene absolutamente nada que ver con el otro conflicto que se vive hoy en día en Apurímac, que es el conflicto de las Bambas, que es en otra provincia, la provincia de Cotabambas, ¿no? Esto tiene que ver con el avance de la minería informal, de la minería ilegal, que es un sector que en muchos casos utiliza la violencia. Es un sector que está creciendo porque hoy en día, con los precios del cobre que están muy altos, porque antes solamente se hablaba de minería informal vinculada al oro, pero hoy en día es una variante que estamos teniendo de minería informal, de minería ilegal, vinculada a la producción de cobre. Y en este caso, a diferencia de la minería aurífera, la minería de oro, donde no hay coexistencia con la minería formal, en este caso sí estamos hablando de que esta actividad se pretende desarrollar en zonas donde ya se han otorgado concesiones mineras a empresas formales y se está produciendo esta suerte de tensión, ¿no? Sin embargo, en este comunicado, la empresa Saurer Perú le pide al Poder Ejecutivo, le pide al presidente Pedro Castillo y a la gestión que tenemos de conflictos sociales dentro de la PCM que puedan establecer una solución, porque es el gobierno el que debe darle seguridad, por supuesto, a cada empresa privada que invierte aquí en territorio nacional. ¿Cree usted que esto se pueda lograr con éxito? Recordemos que en la misma región, en Apurímac, hay otro conflicto que tiene cerca de 50 días de paralización y el gobierno no ha podido tener una correcta muñeca política para resolverlo. Sí, yo creo que efectivamente estamos frente a una clara incapacidad de parte del Ejecutivo de hacer frente a los múltiples conflictos sociales, porque lo que estamos viendo es eso, una variedad de situaciones de conflictos y estallidos sociales en varias zonas del país, y muchos de esos conflictos además están vinculados con la minería. El caso de las Bambas es otro tipo de conflicto, es el conflicto entre las comunidades vecinas que están planteando una serie de reclamos a la operación de esta empresa china que desarrolla el proyecto de las Bambas. En este caso es una situación, repito, distinta, porque aquí estamos hablando de una tensión y un conflicto entre la empresa formal, en este caso ha sido Sauder, la dueña de este proyecto se llama Los Chancas, que está en la provincia de Aymaraes, en el distrito de Tapairihua, y los mineros informales, que a todas luces lo que aparentemente está ocurriendo es que están pretendiendo expandir sus actividades y sus operaciones, ¿no? Entonces, frente a una situación como esta, efectivamente se necesitaría una mayor capacidad del gobierno, una mayor capacidad de respuesta, una mayor capacidad de tomar iniciativa, una mayor presencia del Estado en los territorios, para ver cómo se comienzan a construir algunas salidas, ¿no? Entonces, pero sí, es una situación que cada vez se va complicando, se va complejizando aún más, porque no se nota capacidad de reacción de parte del gobierno, ¿no? Así es, bueno, y hemos podido visibilizar en esta entrevista cuáles son estos problemas
si uno realiza este acto, ya es delincuencia y es un acto delincuencial, ¿no? Quemar propiedad privada hasta reducirlo a cenizas. Para usted, como experto en el tema, como especialista en conflictos mineros, ¿cuál debería ser la solución? ¿Qué le recomienda hacer al presidente Pedro Castillo y a su grupo de trabajo? A ver, lo primero es que yo rechazo cualquier acto, cualquier hecho de violencia, ¿no? Yo creo que hay que rechazarlo y hay que ser muy enérgico en decirlo claramente, ¿no? Acá estamos hablando de minería de actividades informales, en algunos casos son actividades ilegales, porque evidentemente si uno pretende desarrollar actividad informal, y claro, uno no ha pasado por todas las autorizaciones que se necesitan para hacer actividad formal, la actividad es clara y abiertamente no está dentro del marco legal, ¿no? Pero en este caso, además, se pretende hacer esta actividad dentro de concesiones y propiedad que ya le pertenecen a otras empresas, lo cual complica, ¿no?, aún más la situación. A ver, yo creo que se podría, digamos, sugerir al Ejecutivo, en primer lugar, tomar iniciativa. Yo creo que estamos viendo en este caso, como en los casos de las zonas vecinas a la operación de las Bambas, ni iniciativa, ni capacidad, ni voluntad. Es más, cuando llegan las comisiones de ministros, o cuando ha llegado, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros hace una semana, con su discurso y con sus actitudes, termina complicando aún más las cosas, ¿no? Entonces, ese es un primer tema que a mí me preocupa. No veo capacidad, no veo capacidad de reacción y no veo voluntad política para encarar conflictos que cada día se van complejizando aún más, ¿no? Y en el caso de estos hechos que involucran a empresas formales con empresas informales, yo creo que claramente se debería hacer un mapeo, identificar con mucha precisión cuáles son los territorios que han sido concesionados a empresas, a terceros, y decir claramente a los otros que están interesados en desarrollar algún tipo de actividad minera, dónde lo pueden hacer, dónde pueden solicitar concesiones mineras, y qué requisitos tienen que cumplir para desarrollarlo. Pero si no está presente el Estado, si el Estado no controla, no regula, no fiscaliza, sin duda, pues se comienza a convertir varias zonas del país, se comienzan a convertir en tierra de nadie, ¿no? Así es un discurso que siempre he escuchado y es una queja recurrente, ¿no? Se quiere fiscalizar, incluso recuerdo con el superciclo de los metales se buscó, bueno, lo hizo el ex ministro de Economía, Pedro Franque, que las mineras formales puedan pagar un poco más de impuestos, pero la gente se preguntaba, ¿qué hay con los informales? ¿Cómo se está persiguiendo o cómo se está buscando que ese sector que es informal, que ellos dañan completamente el ambiente y que sabemos de que las condiciones laborales son pésimas y paupérrimas, puedan dejar esta realidad que ellos tienen? ¿Qué se viene trabajando desde este gobierno, que ya tiene cerca de 10 meses de gestión? Yo creo que hay que digamos, dividir un poco el análisis, ¿no? En este caso, ¿no? Hoy en día, efectivamente, la minería está gozando de precios altísimos. La minería formal ha tenido ingresos extraordinarios por más de 21.000 millones de dólares en un año. Realmente es una situación espectacular, una bonanza. Exitosa. Y yo sí creo que es totalmente legítimo que el Estado busque una mayor captura de esa renta extractiva, porque el recurso le pertenece a todo el país, ¿no? Por supuesto, eso haciéndolo con responsabilidad y sin afectar la competitividad del país. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional que ha planteado una sugerencia, una recomendación de cómo se podría implementar esa reforma tributaria vinculada a la minería. Pero ese es un capítulo que se puede discutir y que claramente es abiertamente debatible. Pero acá estamos hablando de actividades informales, ¿no? Y efectivamente, hay un plan de formalización de parte del Estado, pero ahí la gran pregunta es si hay espacio para todos estos mineros informales que están creciendo y están expandiendo, y además lo están haciendo con mucha violencia. En los últimos 2 años han sido asesinados 20 defensores ambientales en varias partes del país, y en muchos casos han sido asesinados por personajes vinculados a la minería informal, ¿no? Eso ha ocurrido en Madre de Dios, eso está ocurriendo sobre todo en la Amazonía, sí, en la Amazonía peruana. Entonces yo creo que el Estado tiene que tener capacidad de reacción. Es más, hay pueblos indígenas que se están enfrentando a la minería informal y la minería ilegal, como son los Aguajún, los Huampís, y que le están pidiendo al Estado
que los proteja, porque están defendiendo los territorios, están defendiendo el río, están defendiendo los bosques. Entonces el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Y si no lo hace, sin duda, se va a seguir generando una situación complicada y difícil, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué tipo de seguridad se le puede dar a esta empresa Saurer Perú? Y es que también me preocupa, señor de Echave, la imagen que tenemos como país frente a las empresas privadas. ¿Cómo podemos ir? Bueno, el presidente, yo lo decía, va a viajar a Estados Unidos. ¿Y cuál es el mensaje que va a dar al empresariado internacional? Vengan aquí, tenemos recursos naturales, pero seguramente usted pone Perú conflicto minero en internet y le va a salir que una empresa como Las Bambas está paralizada por casi 50 días y que esta empresa Saurer Perú ha tenido este atentado a sus instalaciones. ¿Cuál es la imagen que tenemos como país? Sin duda no es una buena imagen, sin duda no es el mejor escenario, pero sin duda además el Perú no ha aprendido de una larga historia, porque digamos los conflictos sociales vinculados a la minería no es ninguna novedad, ¿no es cierto? Sí. Hemos tenido momentos tan o más complicados que el actual en materia de conflictividad social. Si no, acordémonos de Combayo, del Cerro Quilis, de Conga, del Baguazo, del Aymarazo, de Tía María. Digamos, en los últimos 30 años, el Perú se ha convertido en un país productor de conflictividad social, muchas veces vinculada a la minería. Entonces, es un tema que se arrastra desde hace tiempo. Además, muchos de los conflictos que hoy en día han estallado tienen un origen en decisiones que se tomaron hace varios años. Pero lo que sí es preocupante es la incapacidad, es la falta de voluntad política, es la actitud, yo creo que en varios momentos abiertamente irresponsable del gobierno para atender estos conflictos. Cuando se deja que los conflictos escalen, es mucho más complicado, es mucho más difícil destrabar la conflictividad social, ¿no? Y instalar procesos de diálogo. Y lamentablemente en este caso, en esta coyuntura, el país, el gobierno, está dejando que los conflictos escalen a un nivel que se hace mucho más complicado pues encontrar salida, porque se pierde el respeto a la autoridad, las comunidades sienten que sus derechos están siendo afectados y el Estado no los protege. Usted menciona con razón la preocupación por lo que le ha pasado a esta empresa minera. Y sí, tiene toda la razón, pero al mismo tiempo yo le digo, los pueblos indígenas que también se están enfrentando a actividades de minería ilegal, que los están amenazando y los están matando, esas poblaciones también, digamos, no son protegidas por el Estado peruano, ¿no? Entonces hay la tarea de proteger, sin duda, los derechos de las empresas, pero también los derechos de las poblaciones que están siendo afectadas por este tipo de actividades. Bien, muchas gracias, José de Chávez, especialista en conflictos mineros. Muchas gracias por darnos esta información y su explicación sobre este conflicto minero.